Hola familia, hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a trabajar sobre lo que fue la época colonial y vamos a conocer algunas de sus características y algunas de las personas y personajes de la época, ¿sí? Acá dice Ciencias Sociales, allá por 1810. Vamos a ver qué ocurría por esa época. En 1810 muchas cosas se parecían a lo que es en la actualidad y otras eran muy diferentes. En relación a eso tenemos el tema de los mercados, los trabajos, la vestimenta, los medios de transporte. Hoy vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Por ahí queremos saber si algunas cosas cambiaron o siguen igual. Por ejemplo, acá dice, ¿había supermercados en 1810? Hoy en día tenemos varios supermercados donde vamos y compramos, pero allá por 1810 no había supermercados, pero sí había mercados, específicamente dentro de lo que es la zona centro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Cuando vamos a hablar de la época colonial, nos vamos a centrar sobre todo en hablar de Buenos Aires, ¿sí? Bien, había mercados donde podían comprar frutas, verduras, pescado y carne, ¿sí? Esto más que nada dentro de lo que es el centro de la ciudad, pero si nos encontramos más en la zona rural, cerca de lo que sería el campo, vamos a encontrar que existían lo que se llaman las pulperías. En la pulpería las personas podían hacer varias cosas. Una de ellas era, por ejemplo, acercarse a jugar a las cartas y a la taba, que eran los juegos de la época. Podían juntarse a tomar mate o un aguardiente, bebidas que consumían, y comprar alimentos, ropa y tejidos. ¿Sí? La pulpería era un lugar más que nada de encuentro para socializar, charlar, pasar un buen rato y también comprar las cosas que se necesitaban. Hoy en día, con el tema de la cuarentena, quizás muchos estemos utilizando el servicio del delivery, ¿sí? Que nos traen hasta nuestra casa algún producto que queremos. Pero ya en 1810 había delivery. En 1810 existían los deliveries porque existían lugares que se llamaban fondas donde se preparaban alimentos, comidas y después las llevaban a la casa de quien las compraba. Ahora vamos a trabajar y escuchar un poquito sobre ellos, sobre los trabajos de los vendedores ambulantes. Como ven en la imagen, muchos de los vendedores ambulantes eran personas negras, muchos de ellos eran esclavos que eran traídos de África, ¿sí? Y tenían que trabajar para un amo, que le decía. Muchos de los esclavos eran vendedores ambulantes y también muchos de ellos eran llamados los libertos. Los libertos también eran una especie de esclavos, pero no en su totalidad, ya que trabajaban ciertas horas del día para un amo y el resto del día podían salir y vender algún producto. Tenían una libertad a medias, no eran completamente libres, porque aquello que vendían tenía que darle una parte también a su amo. Bien, cuando hablamos de los vendedores ambulantes seguramente vamos a escuchar que ellos realizaban lo que se llaman pregones. Los pregones es como un canto, ¿sí? De lo que ellos están vendiendo. Es una forma de hacer publicidad, de ir avisando por las calles que están vendiendo algunos productos. Dentro de los vendedores ambulantes teníamos el aguatero, el lechero. Generalmente los lecheros, este trabajo lo realizaban niños y jóvenes, ¿sí? Bien. Tenemos al escobero, al pastelero, al velero, ¿sí? Tenemos a la mazamorrera y a la lavandera. Las mujeres en la época colonial trabajaban y generalmente eran trabajos domésticos como el de la lavandera, que también lo hacía para un amo, y la mazamorrera que salía a vender por las calles su producto, ¿sí? En esta época existía un medio de pago también. ¿Cómo se pagaba? A través del uso de una moneda que se había acuñado en la ciudad de Potosí, que se utilizaba. Pero ¿qué pasaba? Cuando ya no habían mucho en cantidad, se comenzó a utilizar lo que se llamó el trueque. El trueque es intercambiar. Por ejemplo, intercambiaban un alimento por algún producto, por general por algún material como el hierro o la madera, que después lo utilizaban para producir alguna otra cosa. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los
medios de transporte. Hoy en día vamos de un lugar a otro de diferentes maneras. Podemos hacerlo dentro de la ciudad, lo podemos hacer con bicicletas, usando el auto, en taxi, en remis. Si tenemos que hacer un viaje a larga distancia, lo hacemos por ahí en colectivo, en avión, inclusive en barco. En esta época también había que trasladarse de un lugar a otro, pero las distancias seguían siendo largas, pero no había tantos medios de transporte, no había muchas opciones. Si estábamos dentro de la ciudad, lo hacíamos caminando. Si teníamos que alejarnos un poco, se hacía a caballo, que era lo más rápido. Ahora bien, existían las carretas, que era un vehículo de 2 ruedas, ¿sí? Generalmente tenía el techo cubierto de paja, de cueros de animal, tirado por bueyes o caballos, que más que nada era para trasladar a una persona o dos, y por lo general se usaba para llevar insumos, por ejemplo alimentos y esas cosas. Pero por otro lado tenemos las diligencias, ¿sí? La diligencia era un medio de transporte un poco más cómodo. Era un vehículo de 4 ruedas, llevado por caballos, ¿sí? Y servía para, más que nada, los viajes largos. Era un poco más cómodo este medio de transporte. Y para ir terminando un poquito con lo de la descripción de esta época, tenemos lo que se llama las tertulias. Las tertulias serían como el encuentro, un encuentro social, un momento como de fiesta, un evento que se hacía en la casa de las personas de clase alta, ¿sí? La próxima clase vamos a ver las diferentes clases sociales. Bien, por lo que ven acá, no vamos a encontrar personas negras, ¿sí? Más que nada para servir. Esto más que nada está realizado por los españoles, por los criollos. Generalmente se hacía una vez a la semana, en horas de la tarde, noche, donde se juntaban a tomar algo, a escuchar música de la época, a bailarla también. Se bailaba el minué, por ejemplo. Y en las tertulias, por lo general, se invitaba a un extranjero, es decir, una persona que había llegado recién de Europa, que por lo general venían de ahí. Se lo invitaba para poder escuchar qué novedades había y qué nuevos había en el mundo, ¿sí? Bien, en estas tertulias, que duraban a veces toda la noche, llegada la mañana se compartía por lo general a veces un mate o un chocolate, depende de la ocasión. Bien, y como venimos haciendo en las clases de ciencias, acá están las palabras referentes, todas las que fuimos escuchando durante el relato de lo que pasó y de las características de por allá de 1810, para que las tengan y las utilicen en la propuesta de esta semana, donde vamos a realizar un cuadro comparativo en nuestro cuaderno. Vamos a comparar la época de antes con la de ahora. Por ejemplo, podemos tomar como comparación los medios de transporte, ¿sí? Los trabajos, la vestimenta, ¿sí? Después eso va a ir adjuntado en un archivo donde ustedes van a poder imprimir imágenes o dibujar, siempre acompañado de la escritura de alguno de los nombres que escucharon y que vamos a escribir. Bien, espero que el video les guste, que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo esta semana y espero ver sus trabajitos durante el transcurso de los días. Les mando un beso grande.